Bueno, les voy a hablar de las modalidades de violencia basada en género. Bueno, el informe que estaba leyendo, la página que leí, nos habla de un informe que fue presentado en la Asamblea General en el 2011. Se señaló que en todo el mundo la violencia contra la mujer es un fenómeno pues que sigue existiendo y pues muy común, muy común. Y pues obviamente es inaceptable. Bueno, los estados pues están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos nuestros derechos ante las situaciones de violencia contra las mujeres y contra las personas con orientación e identidad sexual diferente que hay en todo el mundo. No les voy a hablar de las diferentes formas de violencia en las mujeres. Bueno, aquí está que una de las primeras es violencia física, psicológica contra la mujer en relación de pareja, que esto es muy común, que pues hasta la muerte llega. Otra de violencia es el feminicidio, otra es la violencia sexual, otra es violencia y derechos reproductivos, violencia en situaciones de conflicto armado, violencia en el trabajo, violencia económica, acoso sexual callejero y trata de personas y violencia contra las mujeres migrantes. Estos temas ahorita los voy a abordar un poco más a fondo. Y vamos a ver los tipos de violencia contra personas con orientación sexual diferente. Bueno, estos son violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas y otros grupos, violencia de género contra la población trans y bullying a personas por orientación sexual diferente. Bueno, ahora les voy a hablar de la violencia de género hacia la mujer, que fue de los primeros temas que acabo de mencionar. Bueno, de aquí de la violencia de género hacia las mujeres se divide en varios subtemas, que la primera va a ser violencia física y psicológica contra la mujer en relación de pareja. ¿Ok? Bueno, les voy a hablar de lo que esta violencia habla. Bueno, pues esta es una conducta que nos causa daño, nos causa daño a nuestra integridad corporal, a nuestra salud, en muchas ocasiones también en la privación de nuestras necesidades básicas, también en donde se nos ocasiona daño físico. Bueno, la violencia física es la más denunciada porque pues es la más visible por los golpes, y eso pues en muchos casos, porque en muchos casos no es denunciada, lamentablemente. Bueno, la violencia psicológica también entra dentro de esta violencia. Va ligado a otro tipo de violencias y esta tiene varias formas de afectación, como las amenazas, los insultos, celos, prohibiciones. Las prohibiciones pueden llegar a ser que no pueda salir, que no pueda estudiar, que no pueda maquillarse, arreglarse, visitar a sus familiares, que las amenazan con hacerles algo o a ellos mismos, las hacen sentir culpables y todo esto hace que les provoque miedo a las mujeres, porque pues ya con el paso del tiempo van a ir agarrándole miedo a su esposo, a su pareja, y pues es muy grave. Bueno, y esto hace que la mujer, esto repercute en la autoestima de la mujer. Bueno, los porcentajes. Bueno,
El 32% de mujeres alguna vez ha manifestado que ha sido maltratada por violencia física o violencia psicológica. Bueno, y por ejemplo, el 69.4% de mujeres manifestó que el esposo o compañero ejerció alguna forma de control sobre ellas. Ahora les voy a hablar del feminicidio. Del feminicidio. Bueno, el feminicidio nos habla del asesinato de las mujeres, que es muchas veces producido por el hombre. Bueno, y esto ocurre cuando el feminicidio se trata de cuando las matan solo por el hecho de ser mujeres. ¿Okay? Bueno, el feminicidio es considerado de las más graves manifestaciones de violencia y esta cada vez va aumentando más, lamentablemente. Bueno, en México, el 78.3% de los feminicidios entre el 2009 y el 2015 fueron producidos por la pareja de la mujer o por el exnovio o por su esposo. Y esto es a causa de que se resistieron a volver con él o por celos, simplemente. El 57.2% ocurrió dentro del hogar. El rango de edad de estas personas ocurre más o menos entre los 18 y 34 años. Bueno, ahora les voy a hablar de la violencia sexual. La violencia sexual es una de las formas, es una de las violencias menos denunciadas. Bueno, esta violencia se refiere a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra la mujer o contra una persona sin su consentimiento, porque el hombre también es violentado sexualmente. Bueno, la ley 30.364 nos señala que la violencia sexual se refiere a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Y estos incluyen actos que involucran, esto no necesariamente incluye actos que no involucren la penetración o contacto físico alguno. Bueno, la violencia sexual también es la exposición de material pornográfico y que se vulnera el derecho de las mujeres. No estés hablando. El derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, uso de fuerza. Bueno, gracias a que la violencia sexual ha sido reconocida como violación de derechos, se ha logrado que este sea un tema de interés público. La violencia sexual se da en todos los países, en cualquier contexto, no importa si sea en un contexto de personas ricas o pobres, no importa, se da en cualquier contexto. Y es un delito que pues normalmente es contra las mujeres. Bueno, y ahora voy a hablar de la violencia y derechos reproductivos. De aquí se derivan varias ramas, las cuales a continuación se las voy a comentar. La primera es la violencia obstétrica. Y esta es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, es de que les dan un trato mal, un abuso de medicación y por ejemplo, una de las formas que se comete esta violencia es no atender oportunamente y eficazmente a las emergencias. O sea, que las dejan mucho tiempo esperando a que ocurra un milagro, ¿no? Bueno, otra de las
Otra razón es obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Otra de estas es obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada. Es negándole ver a su hijo o cargarlo al nacer. La cuarta razón sería alterar el proceso natural del parto bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario. Bueno, otra razón sería practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener consentimiento voluntario de la mujer. Que muchas veces se ha dado el caso de que no, solo porque quieren, pues les hacen parto cesárea. Bueno, ahora voy a hablar de la violencia y derechos de las mujeres con VIH. Bueno, en mujeres con VIH, el número de mujeres infectadas reportado sigue aumentando cada vez más. Y la proporción a la fecha indica que por cada 3 hombres infectados hay una mujer. O sea, por cada 3 hombres hay una mujer infectada. Bueno, esto es casi en todos los países, no nada más en Perú, creo que es de este informe. Bueno, y se repite en casi todos los países de América Latina. Y una vez reproducida la infección, muchas mujeres aceptan vivir en violencia soportando todo el temor a no poder contar con el apoyo económico de su pareja para así mantener a sus hijos o hijas. Bueno, las mujeres que no están infectadas pues no reciben información, lamentablemente. No reciben información sobre esto porque hay casos de escasez, o sea, no hay interés por saberlo, porque aparte de que el propio personal de los servicios de salud y la comunidad de que ellas continúen con su vida sexual y reproductiva. En muchos casos, hay mujeres viviendo con VIH, son víctimas de esterilización, inconsultas o forzadas, negando los servicios de anticoncepción o no tienen respuesta frente a la necesidad de interrupción de un embarazo. Bueno, en estos casos se trata de una violencia institucionalizada que afecta a los derechos reproductivos de las mujeres que viven con VIH y que provienen de los servicios de salud de los estados. Bueno, ahora les voy a hablar de la esterilización forzada. Forzosa o forzada. Bueno, esta es cuando una persona o varias privan a una o más personas de su capacidad biológica, o sea, de reproducirse, sin contar con el libre consentimiento de la persona. Bueno, este tema, la esterilización forzada, es un delito que cuenta como violación sexual y es considerado como un crimen que daña mucho la integridad física y moral. Y por ejemplo, el que cometa violación o esclavitud sexual y prostitución forzada, o embarazo forzado, o como estamos hablando de la esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual, será acusado de crimen de lesa humanidad. Y, por ejemplo, si la esterilización fue por parte de los servicios de salud pública, esta es considerada aún más grave. Ahora les voy a hablar de la violencia en situaciones de conflicto armado. Bueno, esta viene siendo la agresión sexual colectiva. Esta es ejercida a través de
de violación en masa de las mujeres en un grupo, en otro grupo de conflicto. Esto es utilizado por estrategia muchas veces cuando están en conflictos y bajo la asociación simbólica de las mujeres como la identidad cultural de su pueblo y su cuerpo como territorio a conquistar. Bueno, se recurre a la violación u otras formas de agresión contra las mujeres para reafirmar la dominación de los varones del grupo dominado y humillarlos. Otra forma de esta violencia es la esclavitud sexual militar, la prostitución forzada, los matrimonios forzados, el resurgimiento de la mutilación genital dentro de la comunidad, que es atacado como forma de reforzar la identidad cultural a través de la interrupción en el cuerpo de las mujeres, obligar a la mujer a tener relaciones sexuales para su supervivencia, a cambio de alimento, refugio, protección frente a otras amenazas. Bueno, ahora les voy a hablar de la violencia en el trabajo, que esta es una de las que pasa muy seguido. Bueno, esta violencia se basa en el hostigamiento sexual, en el cual el patrón indica de manera particular en contra de las mujeres. Hay una ley que nos dice que es para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y este establece que el trabajador o trabajadora víctima de la violencia se les tiene que ser garantizados sus derechos, que a continuación les voy a mencionar. Bueno, la primera es no sufrir despido por causas relacionadas a actos de violencia. La segunda es el cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y que sean sus derechos remunerativos. O sea, lo mismo se aplica para el horario de trabajo y en la pertinente. Bueno, la tercera es la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivada de los actos de violencia que están viviendo. Y estas inasistencias no pueden exceder de 5 días laborales de un periodo de 30 días. Bueno, la cuarta es la suspensión de relación laboral. El juez que esté llevando este caso puede conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador al centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. Y bueno, pues esto ya dependería si les conceden esto, pues ya depende la gravedad de la violación que esté pasando o si la víctima lo desea, lo pide. Bueno, y uno de los lugares en donde mayor cantidad de violencia sexual es en el hogar. Aquí es uno de los espacios en donde las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres se aumenta, porque, y aquí tiene un alto riesgo para la salud y la vida de ella, corre mucho riesgo. El siguiente tipo de violencia es la violencia económica o patrimonial. Bueno, esta es la que nos habla de cuando se disminuyen los recursos o patrimonios de cualquier persona. Y esto debido a la posesión de posesión de sus propiedades o de sus documentos. También aquí muchas personas se creen acreedores por solo hecho de que ya son esposos, pues ya se me acredita todo lo de mi esposa, pues no. Bueno, también se les limitan sus recursos económicos a la mujer.
Y en México, el 53.8% de las mujeres de 15 años y más casadas o unidas en alguna vez sufrieron esta modalidad de violencia por parte de su pareja. El siguiente tema es el acoso sexual en espacios públicos. Bueno, esta violencia es cuando entre uno o más hombres ajenos, extraños, acosan a una o más mujeres en algún público. Esta violencia se manifiesta mediante miradas, palabras o gestos. Bueno, el hombre muchas veces piensa que tiene derecho a entrometerse en la vida de una mujer y verla como un objeto sexual, obligándola a hacer cosas o a relacionarse con él. Como ya mencioné, el acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal sexual realizada por una o más personas. Y quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad, el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación en un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Un ejemplo del acoso sexual serían comentarios, insinuaciones o insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes o ofensivos, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos, o mostrar genitales en el transporte o lugares públicos. Estos son algunas representaciones del acoso sexual en lugares públicos. Ahora les voy a hablar de la trata de personas. Bueno, este se denomina prácticamente a la esclavitud, ya que se refiere a la pérdida de libertad. Se sigue un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. La trata de personas tiene un fin, que es la explotación sexual. Esta es una de las más frecuentes modalidades para lo que se trata, para lo que utilizan a la trata de personas, y es el trabajo forzoso para prostituirse. El siguiente es la violación contra mujeres migrantes. Bueno, esta nos habla de que los migrantes se encuentran en estado de más vulnerabilidad debido a la desigualdad que experimentan frente a los nacionales del país distinto. Esta situación de vulnerabilidad se agrava en determinados casos, como el de mujeres, niños y niñas y adolescentes, quienes se encuentran más expuestos a la vulneración de sus derechos. Bueno, a continuación les mostraré una tabla. Que indica los casos y qué tipo de violencia se presentaron en el año 2015 acerca de las mujeres migrantes que fueron víctimas de violencia. Bueno, como los tipos de violencia que fueron presentados fue la violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Se presentan más en mujeres adultas, como podemos observar. De 18 a 59 años hubieron 33 casos de violencia psicológica, en mujeres adultas 3, y en adolescentes, niñas de 0 a 17 años hubieron 11 casos. De violencia física, como igual, se vuelve a repetir más en mujeres adultas de 18 a 59 años, y de violencia física en niñas y adolescentes 8. En mujeres adultas no hubo casos presentados. Violencia sexual, hubo más presentados de niñas y adolescentes, solo hubo 3, y 2 en mujeres de 18 a 59 años.
Y en total pues fueron 81 casos, ¿verdad?, de violencia contra mujeres migrantes. Bueno, ahora voy a hablar del acoso político. Bueno, se representa de varias formas, y estos actos de violencia afectan a las mujeres, como ya sabemos, pues por el género, que atentan a la integridad personal y afectan al derecho a la participación política. El Estado de Derecho debe intervenir para que este problema sea erradicado y muchas mujeres puedan ejercer su ciudadanía política, postulándose a cargos de autoridad y decisión si así ellas lo desean. Hay varias leyes que a continuación les voy a mencionar, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Hay otra ley que también nos dice que la ley de elecciones municipales respalda la igualdad de derechos de las mujeres para participar en igualdad de condiciones en toda la contienda política. El siguiente tema a abordar es la violencia por prejuicio. Bueno, esta se ha descrito como el rechazo, prejuicio y discriminación hacia mujeres y hombres que practican prácticas sexuales corporales y de género diversas. Se dirige más bien a grupos sociales específicos, como personas del grupo LGBT. Esta violencia pone en mucho riesgo a las personas pertenecientes a este grupo, ya que en muchos países son víctimas de ataques físicos, abuso sexual, tortura, hasta asesinato. Detenciones, denegación de los derechos, expresión, información, discriminación. Tienen mucha discriminación en los empleos, la salud, en la educación. Pues a esto se les discrimina también en el mercado laboral, en las escuelas, en los hospitales. Incluso se discrimina hasta en sus propias familias. La violencia que se ejerce contra estas personas, pues es una violencia de género, pues se ejerce para impedir que pongan en cuestión su sistema tradicional de género, que pues hombres con las mujeres, mujeres con los hombres. Ahora les voy a hablar de la violencia familiar por orientación sexual e identidad de género. Bueno, esta violencia se produce por discriminación y violencia frente a los integrantes que muestran una orientación sexual diferente, que al mismo tiempo también abarca la violencia por perjuicio por parte de la familia. Bueno, por la falta de apoyo por parte de las familias pueden impedir que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans gocen de todos los derechos humanos. Esta violencia se manifiesta mediante la exclusión en el hogar, la desheredación, la prohibición de asistir a la escuela, el ingreso a instituciones psiquiátricas, al matrimonio forzado, la renuncia forzada a los hijos, la imposición de sanciones por las actividades de militancia y ataques contra la reputación personal. Bueno, ahora vamos a ver violencia de género contra la población trans, que esta se divide en el tema siguiente: acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Bueno, este es el último tema, que es el acoso escolar o bullying por orientación sexual. Este nos habla acerca del acoso escolar entre pares, y este no necesariamente se dirige a niñas o niños. Con orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual, que ya conocemos. Bueno, sino a las personas que muestran un comportamiento distinto a lo que se espera de un hombre y una mujer, según los patrones tradicionales de género que tenemos, y que se valen de la violencia por prejuicio como al arma de ataque. El bullying homofóbico será más frecuente entre los varones
entre los varones que entre las mujeres. Y este tiene efectos en las personas afectadas. Uno de los efectos son el abandono escolar y la disminución del rendimiento académico, porque nada más están pensando en que, ay, me van a molestar ahora me van a molestar y cosas así. Cuando se cometen delitos contra personas del grupo LGBT, se perjudica en las investigaciones, ya que son identificados como crímenes pasionales. Y se puede identificar si el delito fue cometido por esta razón de la orientación o preferencia sexual de las víctimas. Bueno, unos porcentajes traigo aquí que son que durante el año 2005 y 2006 se documentaron 420 crímenes de esta naturaleza, 404 hombres y 16 mujeres, el 90% de los cuales permanecían inmunes hasta el 2009. Bueno, estas fueron algunas modalidades de violencia basada en género. Espero les haya quedado claro y muchas gracias por la atención. Bueno, esto lo hacemos. Muchas gracias por la atención.